soledad. Seguro estoy porque a mi lado estás. En la confusión, tu espíritu mis pasos guiará. Purifícame, Señor. Este mundo nunca saciará mi sed. Oh Dios, como el ciervo brama por agua mi corazón, tenela hoy. Sediento estoy, eres agua de vida, mi corazón, tenela hoy, mi corazón, te anhela Dios, mi corazón, te anhela Dios. Forastero soy, porque sé que este no es mi hogar. Tu palabra es lluvia en el desierto de mi ser. De mí lléname, Señor. Tu presencia inunda todo mi interior. Oh Dios, como el ciervo brama por agua mi corazón, anhela hoy. Sediento estoy, eres agua de vida, mi corazón, anhela hoy, mi corazón, anhela Dios. Oh, mi corazón, te anhela Dios. Llena nuestro corazón con tu presencia, oh Dios. Abre el cielo, inúndanos con tu profundo amor. Oh, llena nuestro corazón con tu presencia, oh Dios. Abre el cielo, inúndanos con tu profundo amor. Oh, como el ciervo brama por agua mi corazón, anhela hoy. Oh, sediento estoy, eres agua de vida, mi corazón, te anhela hoy, mi corazón, te anhela Dios. Mi corazón, te anhela Dios.
Quiero llevarte a todo lugar conmigo. Quiero que entre la gente seas conocido. Yo de ti no me avergüenzo, eres mi Dios. Quiero llevar tu voz por todo camino y de tu amor hablar con desconocidos. Al lugar donde trabajo, a la escuela y donde viajo, te quiero llevar. Fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad, por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder. Quiero que en todas partes estés conmigo, en mis conversaciones con mis amigos. Quiero que tú seas el centro de atención. Quiero que seas el punto de referencia y caminar consciente de tu presencia. Al hacer un comentario en mis pláticas a diario, tú debes estar. Fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad, por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder. Fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad, por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder. Mi amigo, siempre tú serás, conmigo siempre tú estarás, conmigo yo te llevaré a cualquier lugar. Paz de Cristo, amados hermanos, en esta tarde damos gracias a Dios por su presencia, por su palabra y por todas las bendiciones que todavía nos da. Nos da su gracia, nos da su presencia, hace salir su sol sobre buenos y malos, bueno, tantas bendiciones. Y en esta tarde vamos a disfrutar de la presencia de Dios hablándonos a través de su palabra. Estamos tratando conferencias, mensajes a los jóvenes. Y el domingo miramos sobre Moisés, un joven que a la edad de 40 años escogió y rechazó. O primeramente rechazó y luego escogió y luego se apropió la sangre, la aspersión de la sangre entre su alma pecadora y la justicia divina de Dios, y así aseguró su lugar con el pueblo de Dios y con el Señor Jesucristo. Podemos decir, tuvo un buen principio, un buen comienzo. Y el tema que corresponde ahora, hoy miércoles, vamos a estar meditando sobre el joven Jonatán. Y el título de este mensaje es Jonatán,
el joven con un buen comienzo. Y vamos a estar meditando principalmente en 1 Samuel 17, pero en los últimos versos del capítulo 18, los primeros 4 versos, ahí nos hablan de lo que Jonatán hizo cuando David hizo lo que logró hacer. Y es algo muy interesante porque al hablar de un buen comienzo, David en cierta manera representa al Señor Jesucristo y Jonatán representa al cristiano cuando se convierte. Jonatán miró cómo David se convirtió en el libertador y prácticamente Jonatán se despojó de algunas cosas y se las entregó a David, como diciendo: me rindo a ti. Fue devoto a David. Y así también cuando nosotros entendemos la liberación de nuestras almas por el Señor Jesucristo y comprendemos nuestra grande salvación, pues nos convertimos en devotos del Señor, nos rendimos a Él. Y eso es lo que en este día vamos a considerar. Es una historia bonita, hermosa, llena, nutrida de una cristología preciosa, aplicable. Y por eso le pido, mi amado oyente, los minutos que tengamos por delante, pero abra su corazón. Hablamos de cosas espirituales, hablaremos de estas cosas, y solamente se habla de estas cosas cuando hablamos de Dios y su palabra. Le invito a orar y a consagrar este tiempo. Padre, en esta tarde, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias por permitirnos todavía, el pueblo de Dios, estar aquí en la tierra, con el propósito de manifestar tu gloria y tu poder para salvación de todos aquellos que tú tienes para la eternidad designados. Señor, te damos gracias por Cristo nuestro Señor, por su Espíritu Santo. Abrimos el libro, abrimos nuestros corazones y te pedimos nos ilumines con la luz de tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, la historia comienza cuando el ejército de los filisteos y el ejército de Israel estaban en el valle, y en ese valle pues prácticamente había una batalla, pero no había batalla. Vamos a entrar a la historia. Bueno, primeramente nos habla de Goliat. Goliat representa a Satanás. El pueblo de Dios representa al cristiano. Y David representa a Jesucristo. La Biblia nos dice de este hombre Goliat que era un hombre grande de guerra desde su juventud. Y 1 Samuel 17, 4, 7 nos habla del casco de bronce, nos habla de su jabalina de bronce, su asta, su lanza. Bueno, y luego nos dice que iba su escudero delante de él. Algo muy importante, él era el líder del ejército de los filisteos. Y luego dice en el verso 8 y 9, dice: y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? Es cierto, tenía razón. Estaban en guerra, pero no había batalla. ¿Por qué razón? Porque tenían miedo. Dice aquí este gigante: ¿no soy yo el filisteo y ustedes son los siervos de Saúl? Observe esto: escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Goliat buscaba un hombre, pero ese hombre que él buscaba no estaba ahí. Ahora observe ese desafío. Era un desafío justo, audaz y francamente imposible. Dice el verso 9, hablando del hombre que Goliat quería: si él pudiere pelear conmigo y me venciere, audaz, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiera más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y nos serviréis. Bueno, además de esto añadió, observen el siguiente verso 10, dice: y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme, él quiere un hombre, dadme un hombre que pelee conmigo. Ahora, yo no sé, a mí me gusta la lucha libre.
Y yo no sé si alguno de los jóvenes quisieran jugar un poquito de la lucha libre con Goliat, pero creo que no creo que pudieran o se animarían. Considero que la discreción en el pueblo de Israel ante este reto eran discretos, no eran cobardes, eran sabios. Ninguno de ellos se atrevió. Y posiblemente, mi amado oyente, hermanos, en ese desafío quiero decirle algo. Dice la Biblia en 1 Samuel 17:11, dice: y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Oyó eso. Y algo importante, nadie le respondió a ese filisteo. Nadie. Dice verso 16: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, el mismo tesón, por 40 días. Si usted está enfadado de la cuarentena, imagínese 40 días de mañana y de tarde. ¿Dónde está el hombre? Tráiganme un hombre. Y no el hombre, no estaba ahí el hombre. Tenía el miedo. Dice aquí, y así lo hizo durante 40 días. Ahora, algo muy importante. Tome nota aquí, mi amado oyente. Nadie podía responderle a ese desafío. Absolutamente nadie. Dadme a un hombre, decía él. Lo buscaba por todo lado, pero nadie se aventuró ni siquiera en un solo conflicto. Nadie. No hubo ni siquiera una batalla. No eran tontos. Nadie de tonto se animaba. Fueron sabios, los admiramos por su sabiduría. Sabían perfectamente que enfrentarse a ese gigante solo significaba la muerte, solo significaba una derrota contra ellos, y simplemente se ubicaban en las filas como queriendo pelear, pero no se animaban. Alguien podría decir, pero qué cobarde, qué bola de cobardes. ¿Sabe qué? Varones, jóvenes, nosotros hubiéramos hecho exactamente lo mismo. Bueno, me supongo. Sabían que era inútil. Era una derrota, era una muerte segura enfrentarse a ese gigante con sus armas, con su enorme fuerza, la manera en que manejaba esas armas. La oposición simplemente significaba derrota. Y dice la Biblia, tenían miedo, tenían mucho miedo. Pero yo no llamo a ese grupo de soldados un grupo de cobardes. Yo pienso que eran sabios. Temían por sus vidas y en peligro mejor se quedaron como estaban. Ahora, en esta tarde, yo les pregunto a ustedes, hermanos amados, jóvenes, ¿ustedes creen que en este momento no hay una batalla que nosotros estamos enfrentando? Sí la hay. Tenemos una batalla espiritual, no de ese tipo, pero es peor que ese tipo. Goliat es el enemigo del pueblo del Señor y es la figura de Satanás. Tenemos una batalla espiritual. No tenemos lucha contra carne y sangre, pero Goliat es el rival del pueblo de Dios, y Satanás y los demonios es el enemigo del pueblo cristiano. Satanás es astuto, es poderoso. El diablo conoce muy bien al hombre, supera en fuerza al hombre. Es cierto que mucha gente dice, yo no creo en el diablo ni creo en su fuerza. Y eso es evidencia de que el diablo tiene bien agarradas a esas personas. Porque el diablo ciega los ojos a los hombres para ver su real estado espiritual. Están cegados, están cautivos. Se creen libres, pero en realidad están cautivos por Satanás. Ahora, si usted, mi amado oyente, le pregunta a cualquiera de los hermanos en Cristo, ¿sientes que tienes una batalla espiritual?
Y cualquier hermano te va a decir si hay una batalla espiritual. Antes de yo hacerme cristiano, yo iba y venía y me sentía tan libre. Yo participaba del pecado y todo ello, pero cuando descubrí el estado de mi alma y me sentía ansioso por causa de mi pecado y le di la espalda al mundo y me acerqué a Dios, entonces empecé a descubrir algo que nunca antes había visto. Y cuando me convertí en cristiano, el diablo se convirtió en mi enemigo y busca matarme y busca destruirme. Es real esto. Cuando el Señor llamó a Saulo de Tarso al ministerio, a la salvación, en el libro de Hechos 26:18, mire lo que el Señor dijo de Pablo: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hermosas palabras. Pero Satanás tiene potestad sobre muchos hombres. Y la verdad, mi amado oyente, usted y yo no somos competencia contra Satanás. Así como el pueblo de Israel, ninguno fue competencia contra Goliat. Tenían miedo. Nosotros deberíamos de tener más miedo a Satanás. Sí, porque no somos competencia. Solamente uno fue competencia. Goliat buscaba un hombre y encontró a su hombre. Satanás por muchos años, siglos, milenios, en el campo de la batalla pedía a su hombre, y el hombre que venía a enfrentarse contra Satanás lo destruía, lo vencía. Pero un día vino un hombre diferente a todos los hombres, aunque en todo era semejante a los hombres, de carne, sangre y huesos y todo, pero él era el hombre más fuerte que vino a meterse a la casa del hombre fuerte y lo despejó. Y me refiero al Señor Jesucristo. Satanás pedía a su hombre, en Cristo encontró su hombre. Y así como Goliat fue destruido por el mismo David, así Satanás fue vencido por el Señor Jesucristo. Pero usted, mi amado oyente, tenemos una batalla espiritual, pero no somos competencia contra Satanás. Nosotros le hemos vencido porque estamos en Cristo Jesús y somos más que vencedores. Alguien dele gloria al Señor en esta noche. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Ahora, si un hombre no cree al evangelio, ¿cuál es la razón? La Biblia nos dice sencillamente, 2 Corintios 4:3, pero si nuestro evangelio, hay un evangelio oculto. Hay un evangelio oculto, hermano. Si nuestro evangelio está oculto, está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Por qué se pierden? Porque está encubierto. ¿Por qué nuestras familias, nuestros jóvenes lo escuchan en la iglesia continuamente y siguen con los ojos vendados? Está encubierto en ellos el evangelio. ¿Por qué? El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Satanás, sencillamente Satanás. Este testigo es muy solemne y debe de despertar a cada hombre descuidado y que no es salvo. Este testimonio, Satanás les ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y tú me dices: es que yo no creo en Satanás. Pues te tienes cegado. ¿Cómo vas a mirar? Pero que tenemos una lucha, la tenemos. Mire, viene un momento en que Satanás está pidiendo su hombre. Y Dios ha preparado a ese hombre en batallas contra el oso, contra el león. Y en un momento dado, su padre lo llama. Mire, 1 Samuel 17. Y es tan hermoso esto. Dice: Isaí dijo a David su hijo: toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado, 10 panes, llévalo al campamento a tus hermanos. Verso 18. Y estos 10 quesos de leche. Y mira, dice, y mira si tus hermanos están bien, y toma prendas para ellos. El padre envía a David. El padre envía a su hijo. Y me recuerdo en 1 Juan 4:14 dice: y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Goliat estuvo 40 días sosegadamente pidiendo a su hombre. Dios se lo estaba enviando. Y Satanás por miles de años, posiblemente 4,000 años, pidió su hombre. Y el Padre envió a Jesucristo como hombre.
Allí encontraron Goliat, su hombre que pidieron, y Satanás, el hombre que buscaba. Mi amado oyente, esto es algo muy importante. Envía Isaí a David, y Dios miró la tierra, el campo de batalla donde los hombres perdían ante Satanás, y a ese campo de batalla, así como Isaí envió a David, así Dios envió a su hijo unigénito. Así como David luchó y expuso su vida, el Señor Jesucristo puso su vida. David expuso, Cristo puso su vida. Se arriesgó David, Cristo no se arriesgó. Cristo entró a la muerte para desactivar el poder de la muerte. Y algo muy importante, David es un tipo sorprendente del Señor Jesucristo. La Biblia nos habla de él. Dice, era rubio, era hermoso de ojos y de buen parecer. Samuel, el profeta, había sido instruido por Dios para ungirlo, y David fue ungido como rey, pero era un rey ungido no conocido por su pueblo. El pueblo no sabía que él era rey, que había sido ungido. Pero en el momento en que el pueblo está en la mayor necesidad, en una situación desesperada debido al poder del enemigo, Dios envía, o Isaías envía a David al campo de batalla. En el momento de gran tinieblas, cuando el hombre clamaba en su miseria, Dios envió a su hijo nacido de mujer en el cumplimiento del tiempo. David, el rey ungido, no reconocido. Jesús, el rey ungido, no aceptado, sino rechazado. Pero ambos liberaron a su pueblo. Somos parte del pueblo de Dios. Moisés escogió estar con el pueblo de Dios. Escogió los vituperios de Cristo, y nosotros hemos escogido estar con Cristo. Dice la Biblia, entonces David dejó su carga. Cuando llegó al campamento, dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladino, aquel gigante o aquel Goliat que se ponía en medio de los dos campamentos, se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Verso 24. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. David se da cuenta de todo aquello que está pasando. Mira el siguiente verso. Verso 16, verso 25 del capítulo 17 dice, y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que lo venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. David apenas da crédito a lo que están viendo sus ojos. Él era un niño, él era un joven. Era no tenía la edad ciertamente que tenía Moisés de 40 años, pero era un joven posiblemente en los 20s. Y él dice en el verso 26, entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Y vea la fe de David. Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Quién es? Ahora, vea la historia. David empieza a inquirir, empieza a engendrar fe. David es el rey ungido, pero también es el rey rechazado. Y uno de sus hermanos, su hermano mayor, Eliab, dice, oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Cuando nos dicen a los pastores, ¿dónde están? ¿Cuántas ovejas tienes? Es lo más ofensivo que nos digan que tenemos pocas ovejas. Es lo más ofensivo. Y aquí le dicen a manera de ofensa, ¿dónde has dejado las pocas ovejas que tienes?
Bueno, pero observe lo que dice enseguida. Dice, Eliab le dice: yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Mentiras. No había soberbia en el corazón de David, ni malicia. Ahora aquí dice algo que me da risa. Dice que para ver la batalla has venido. ¿Cuál batalla? Son 40 días donde todos los días Goliat los reta y ninguno se anima. No hay batalla allí. Pero nadie sale a pelear. ¿Cuál batalla? La Biblia nos dice, amados hermanos, Juan 1:10, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Su hermano, los suyos rechazaron a David. Y el Señor Jesucristo vino a los suyos, ¿y qué pasó? Lo rechazaron. Así es la historia. Ahora, ¿por qué Eliab no salió a la batalla? Porque tenía miedo. ¿Por qué Saúl no salió a la batalla? ¿Por qué Jonatán no salió a la batalla? Porque todos tenían miedo. Pero cuando aparece un libertador, se enojan contra él. Dice, se encendió en ira. ¿Para qué viniste? ¿Cómo que para qué viniste? Y la gente pregunta, ¿para qué vino Jesucristo? ¿Cómo que para qué vino Jesucristo? ¿No ves el enemigo que te tiene asustado, temeroso? Que no puedes hacer nada contra él. Y todavía preguntas, ¿a qué vino Jesucristo? Y te sientes en ira cuando él quiere saber el estado de tu alma. Bueno, qué tremendo es esto. Esto es terrible. El Hijo de Dios vino al mundo, pero los hombres no lo quisieron. Y yo te digo a ti, mi amado oyente, Él te quiere a ti. Quizás tú no lo quieras a Él, pero Él te quiere a ti. Él ha bajado no a ver la batalla, Él ha bajado a entrar a la batalla. Porque tú no puedes contra el enemigo, pero Él sí puede contra el enemigo. Tú no lo quieres a Él, pero Él quiere salvarte. Él vino a salvar al hombre, salvarlo eternamente de una perdición tan segura. Él ha llegado a ser el libertador. Él vino a esta cena del pecado donde el hombre estaba atado, aprisionado, destruido. Y es lo que yo te digo, mi amado oyente, Él sí te quiere para Él. Quien quiera que seas tú, sea rico, sea pobre, sea inteligente, seas ignorante, seas sin estudio, un erudito, un analfabeta. La Biblia nos dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora yo te digo, y mi lenguaje parecerá sonar fuerte, pero si no tienes a Jesucristo, no tienes vida eterna. Tienes que tener a Cristo como Moisés, rechazar el mundo y aceptar a Cristo. Y aquí miramos la importancia de entender esto. Ahora alguien puede decir, ¿qué quieres decir con perecer? ¿Qué quieres decir? Y ojalá que tú no sepas lo que realmente significa perecer, que no entiendas o experimentes su terrible pecado. Es una oscuridad exterior. Como dice, es donde el gusano nunca muere, donde nunca se apaga el fuego. No perezcas en ese fuego. No termines en esa eternidad. Es una locura. No termines en ese lugar por incredulidad. No termines ahí en la compañía de Satanás por despreciar la gracia de este rey rechazado, del Señor Jesucristo. Eliab despreció a David. Eliab despreció al libertador. No desprecies al Señor Jesucristo. No sigas sus pasos, te lo suplico. Ahora la respuesta de David a Eliab, su hermano, es muy conmovedora. David se dirige a él y le dice, bueno, pues ¿qué he hecho yo ahora? ¿Qué he hecho? ¿Qué traes conmigo? Y luego dice, no es esto mero hablar. Me gusta mucho en inglés. La expresión en inglés dice, is there not a cause? O en otras palabras en español, ¿no hay una causa? ¿Ahora qué he hecho?
no hay una causa por la cual estoy aquí. Y sí, mi amado oyente, no hay una causa por la cual viniera el Señor Jesucristo a esta tierra. No había una causa para que el Señor llegara a tu vida. No había una causa para que se te predicara el evangelio y se te dijera que rechazaras al mundo, que consideraras la historia de tu alma, que pusieras delante de ti la eternidad. No había una causa para qué ir a hacer estudios bíblicos a tu casa. No hay una causa por qué arrepentirte y bautizarte en el nombre de Jesucristo. No hay una causa. David le dice a Eliab: ¿no crees que hay una causa? ¿Por qué no saliste a pelear, Eliab, contra el gigante? ¿Dónde está Saúl? Saúl, sal y conoce a ese gigante. Jonatán, sal y enfréntate a ese gigante. Pero ninguno de ellos lo hizo o lo haría. David simplemente pregunta: bueno, ¿ahora qué he hecho? No había una causa. Y sí, mi amado oyente, hay una causa. Había una causa. El hombre estaba perdido. La Biblia dice: por cuanto todos pecamos, todos estábamos destituidos de la gracia de Dios, de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte. Esa era la causa. Cristo vino por causa de nosotros, porque no podíamos, no había salvación fuera de Él. Mire, David se dirige ahí enseguida a Saúl y le dice: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. ¿Y qué nos dice primera de Juan 3:8? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y mire las hermosas palabras inspiradas por el Espíritu Santo: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahí está la causa por la cual el Señor Jesucristo vino a este mundo. Bendito sea su nombre. Si había una causa. Él ha venido a esta cena. Él vino al mismo lugar donde el hombre fue conquistado por el pecado, fue subyugado por Satanás. Esa era la causa por la cual el Señor Jesucristo vino. Él se convirtió en un hombre. Nosotros morimos porque somos pecadores, pero Cristo vino a nacer para morir, para llevar en su muerte nuestros pecados, para levantarnos y acercarnos a Dios los que tenemos fe en su sangre. Ese es el punto, esa es la verdad. Y dice David, el rey ungido, ahora rechazado, dice: yo iré y pelearé contra este gigante. Él estaba seguro de la victoria. Y ahí va David. Dice la Biblia: y Saúl vistió a David con sus ropas. Bueno, pero miramos la historia para hacerla corta. Las vestiduras de Saúl era grande. David no tenía esa condición física. Le quedaron grandes y simplemente no podía moverse. Entonces David se despojó de las vestiduras humanas. En otras palabras, se despojó de lo que es humano. Porque las batallas espirituales no se pelean con armas humanas. No es con espada, mi amado oyente, ni con ejército, dice Dios. Es con mi Santo Espíritu. Entonces, en la mente del hombre se pelean las batallas a la manera del hombre, pero en la mente de Dios el hombre no puede pelear con esas armas carnales. Dijo Pablo: las armas de nuestra milicia no son carnales, son espirituales, son poderosas para la destrucción de fortalezas. Dice más adelante en el verso 40: y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Había estado pidiendo su hombre. Ahora imagínense aquello, cómo los espectadores, al ver que David se inclina y toma 5 piedras. Los espectadores, cuando lo vieron salir con esas piedras a encontrarse contra ese hombre bien armado, fuerte y poderoso, ¿cómo se han de ver desmoralizado? Pero recuerde, David era un jovencito. David era tierno en años. Sin embargo, con fe en Dios, sale a encontrarse con este hombre tremendo.
que también viene a su encuentro bien armado y peligroso. Ahora, por otro lado, Goliat, no me sorprende que se enojó al mirar a ese niño y con esas armas que podemos decir son armas de juguetes, a enfrentarse contra él. Y mire Goliat, y cuando el filisteo miró y vio a David, miró y vio a David, le tuvo en poco. ¿Por qué? Viene con una honda y viene con una piedra, armas de niños. Pero ahí hay algo poderoso. Dice, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer, lo despreció. Tremendo esto, amados hermanos. Lo menospreció. El gigante, por así decirlo, se burló de él. ¿Qué puede hacer ese joven? Y sabe, voy a decirle algo. Para el mundo estas armas son ridículas. ¿Quién va a salvar a una nación con 5 piedras y una honda? Y mucha gente piensa, ¿quién va a salvar al hombre del pecado y de la condenación por una cruz, por un sacrificio? Y la verdad es que Dios usa los instrumentos más simples, contrarios a la mentalidad del hombre. Así es Dios. Dios usa de manera diferente a los planes del hombre. Y el camino de Dios para nosotros llegar al cielo es a través de la cruz. Así de sencillo. Y se opone bastante a la idea. Es desagradable al hombre pensar que Dios puede salvar a la humanidad por la cruz. Pero es el método de Dios. Mucha gente ha de haber pensado, qué locuras de David. Y mucha gente piensa, qué locura el evangelio, es una locura eso, qué tonto. Posiblemente algunos pensaron, qué tonto David. 5 piedras, ¿qué va a hacer con 5 piedras? Sin embargo, solamente se necesitó una, fue suficiente para matar al gigante. ¿Cómo pueden ser salvos los hombres? ¿Cómo pueden ser salvos? Solo por la cruz. Dice la Biblia, 1 Corintios 1:23 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Qué locura de David con 5 piedras ir a enfrentarse con el gigante. Qué locura para Dios redimir a la humanidad por medio de un Cristo crucificado y luego crucificado. Dice Pablo, verso 24, 1 Corintios, mas para los llamados, así judíos como gentiles, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Bastó una piedra para derribar al gigante y un solo sacrificio, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, es suficiente para redimir a la humanidad, a toda la humanidad que quiera, y traerlos a la vida eterna. Mi amado oyente, es importante esto. Quizás tú puedas reírte de las 5 piedras de David, y quizás tú puedas reírte de nosotros o reírte de la cruz de Cristo, pero tenga la seguridad de que su risa se tornará en llanto y estará en el infierno, en el lugar donde será el llanto y el crujir de dientes, a no ser que se convierta y que permita que la sangre de Jesucristo que se derramó en la cruz del Calvario lo limpie de todo su pecado. De otra manera pasará la eternidad alejado de Dios, porque el pecado nos aleja de Dios y después nos aleja de Dios por la eternidad. Entienda eso, mi amado oyente. ¿Dónde pasará la eternidad? ¿Está gastando su vida aquí en el pecado, en los deleites temporales? ¿Qué hará después cuando la muerte que está delante de su rostro y el juicio? ¿Qué hará después cuando sea hallado culpable y avergonzado por el estilo de su vida? Es mejor estar al lado del Rey, aunque rechazado y aunque la locura de la cruz para muchos
mente sensitiva sea una locura, pero es mejor esta locura. En esa fe o en esa confianza nosotros hemos puesto nuestro corazón. Goliat se enciende en ira y le dice a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Se enojó Goliat. Eliab no solamente se enojó contra David, Goliat también se enojó contra David. Satanás se enojó contra el Señor Jesucristo, como los hombres se enojan contra el Señor Jesucristo, pero nosotros le amamos. Dice: y maldijo a David por sus dioses. Y luego también le dijo el filisteo, verso 44, le dijo a David: ven a mí y te daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Amenazador. Pero la idea de que David se acercara a él con esas armas tan infantiles era más de lo que podía soportar. Buscó la victoria fácil y al tiempo no sabía que su propia boca lo haría caer. Mire lo que dice enseguida. Viene David y le habla, le responde, le dice David: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. En otras palabras, esta no es mi batalla, es batalla de Dios contra ti y tú contra Dios. En otras palabras, yo vengo por Dios, pero es Dios el que va a luchar contra ti. Y es muy importante eso. Dice enseguida, verso 46-47: Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará a nuestras manos. Tome nota: Jehová no salva con espada ni con lanza, solamente Dios salva. David dice: estoy aquí por Dios. Ese es el punto. El Señor Jesucristo vino. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Pero marque esto: solo Dios puede salvar. Tú no puedes salvarte a ti mismo. Nadie puede pagar por su salvación. Solamente el Señor Jesucristo es el único que puede salvarme. Solo Dios puede salvarme y suplir la necesidad de mi alma en la sangre de Jesucristo. Dice la Biblia, escuche: y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente, y dice: y cayó sobre su rostro en tierra. No pensaba Goliat en un arma como una piedra. No pensaba. Él estaba esperando flechas, él estaba esperando jabalinas, él tenía su escudo, su escudero, pero la piedra que lanzó David la tiró como en curva, como las tiraba Fernando Valenzuela, bueno, en mis tiempos. Pero esa piedra con curva llegó y golpeó la frente del gigante. Por supuesto, iba dirigida por la mano de Dios, y en la parte más débil, más frágil, en el lugar donde menos lo esperaba y de la manera inesperada, cuando él sintió el golpe, aquel gigante se desplomó. Y déjeme decirle, Satanás tampoco esperaba el golpe que el Señor Jesucristo le daba. Cuando Satanás levantó a Judas, levantó a los fariseos, levantó a los religiosos y levantó al pueblo, y que causaron que el Señor Jesucristo fuera a la cruz del Calvario y muriera en la cruz del Calvario, Satanás creía que se había notado una gran victoria. Al tercer día se levantó Cristo. El Señor pasó por entre la muerte, desactivó la muerte, le arrebató el cetro, el que tenía el poder de la muerte, este es a Satanás, y se levantó victorioso.
victorioso sobre el mundo, sobre el pecado, sobre Satanás, sobre la muerte, y Él es más que victorioso. Y nosotros somos victoriosos solamente cuando estamos en Cristo Jesús. Por eso hemos vencido a Satanás. Nuestra fe la ha vencido. Mis amados oyentes, esa fue una victoria absoluta contra el gigante. Dice verso 50: así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Es que no es con espada ni con ejército. Verso 51: entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Con su propia espada le cortó la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Le cortó la cabeza. Es cierto que el Señor Jesucristo no le cortó la cabeza a Satanás, pero le pisó la cabeza. Mi amado oyente, permíteme hablarte un poquito de la muerte. ¿Qué es la muerte? Es la paga del pecado, es la consecuencia del pecado, es la culpa del hombre. Y Satanás puede manejar tan fácilmente la muerte. Mire, al joven le dice: tienes mucho tiempo todavía, diviértete, disfruta. Y así Satanás engaña al joven. Al hombre de mediana edad le dice: oye, ya estás entrado en años, trabaja más para que tengas casa, para que tengas algo para tu retiro. Y ya cuando llega viejo le dice Satanás al hombre mayor de edad: oye, pues has vivido una buena vida, has tenido todo, has envejecido, vas a morir, pero no te preocupes, no te preocupes, todo va a estar bien. Y así es Satanás. Satanás maneja al hombre a su complacencia. Pero también, por otro lado, escúcheme, amado oyente, nosotros somos salvos por la muerte. Por la muerte se nos abren las puertas del cielo y se nos cierran las puertas del infierno. ¿Por nuestra muerte? Por supuesto que no. Por la muerte de alguien más, por la muerte del hombre perfecto, del hombre obediente y dependiente de Dios, y me refiero del Señor Jesucristo. Por su muerte es que ahora somos salvos y hemos pasado de la condenación a la vida eterna. Salimos de las tinieblas a la luz. Pasamos de ser de hijos de desobediencia a ser hijos de Dios. Bendito sea el Señor. No es por medio de nuestra muerte, sino por medio de la muerte de aquel de quien la muerte no tenía ningún derecho, ni de quien Satanás podía siquiera tentarlo. Es cierto, lo tentó, pero Satanás salió destruido. Cuando Satanás llevó al mundo a rechazar a Cristo, fue el acto más insensato y tonto que Satanás haya cometido. Pero él no es el único que han rechazado a Cristo. Muchos hombres han rechazado al Señor Jesucristo. Cristo vino al lugar donde todos los hombres habíamos sido derrotados. Él vino a esta escena, a la escena de nuestro pecado. La Biblia dice: por cuanto todos pecamos y por cuanto la muerte entró al mundo por medio de un hombre, también por la resurrección de un hombre. Dice 1 Corintios 15:21, dice: por un hombre la resurrección de los muertos. Y este pasaje tan importante, tan hermoso. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Y observe esto: para destruir por medio de la muerte, es lo que le digo, la muerte al que tenía el imperio de la muerte, este es a saber, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Aquellos hombres en Israel estuvieron 40 días sujetos con temor al Goliat, a la muerte. Pero aquí en la escena de la humanidad estaban cautivos por toda la vida, sujetos a servidumbre. Estas son noticias maravillosas. Tú y yo morimos porque somos humanos. Pero el Señor Jesucristo, lo he dicho anteriormente, si en el monte de la tentación el Señor se hubiera ido a gloria, había vencido a Satanás.
Si en el monte de la transfiguración de haberse manifestado en gloria, Él hubiera ascendido al cielo y no hubiera descendido. Si Él hubiera ascendido, tenía todo el derecho, pero nos hubiera dejado aquí en el campo de batalla y subyugados por Satanás. Pero Él dice: yo bajé, yo morí por ti, soporté tu juicio, morí tu muerte y te traigo la justicia de Dios. Te visto de mi justicia. Dice el Señor: yo soporté tu juicio para poder librarte y redimirte. Oh, amados hermanos, qué importante es esto. Dice la Biblia: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Su muerte, la cruz, llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, bendita esperanza, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Nosotros le esperamos. Esa es nuestra esperanza. La muerte abre el camino a la gloria para el creyente, porque en la muerte del Salvador se nos abren las puertas del cielo. Bendito sea el Señor, bendito sea su nombre. Ahora observe esto: cuando los filisteos vieron que su paladín había muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Crón, y cayeron heridos los filisteos por el camino de Sarim. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos, y observe esto, y saquearon su campamento. Observe la transición. Estaban temerosos, con miedo. Su rey ungido les trae la liberación, y de repente pasan de estar temerosos, con miedo, agarran valor, vencen a sus enemigos, y de repente son enriquecidos. Y nosotros hemos sido enriquecidos con las gracias y las misericordias del Señor Jesucristo. Oh, las riquezas del vituperio de Cristo, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Los enemigos de David y del pueblo son dispersos, y el pueblo los destruye y poseen sus propiedades. Ahora, David le corta la cabeza al gigante, agarra la cabeza de iba a decir las greñas, pero los cabellos. Agarra la cabeza de los cabellos, toma la espada del gigante y se dirige hacia donde está Saúl. Él no tiene que decir nada. Lleva la espada del gigante y lleva la cabeza del gigante. Y dice la Biblia, mire, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl. No tiene que decir nada. En sus manos están las evidencias de lo que ha logrado. Cristo no tiene que darte explicaciones. Él ha vencido. Él está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, y Él dijo: toda potestad me es dada arriba en el cielo y abajo en la tierra. Las evidencias están visibles. Dice: teniendo David la cabeza del filisteo en sus manos. Qué bonito es esto. Qué bonito es esto. Él no dice una palabra. Él no necesita hacerlo. No lo necesita. Y es ahí, en este punto, cuando está Saúl, Abner y Jonatán. Jonatán observa a su liberador, a David, con la cabeza de su enemigo, con la espada de su enemigo. Y ahí es donde comienzan los sentimientos, el corazón de de Jonatán, por su liberador. Y le digo, mi amado oyente, cuando el alma es liberada del pecado, de la potestad de Satanás, y es traída al libertador, al Señor Jesucristo, esa alma se enamora, se apega en el libertador. Y es tan bonito lo que miramos. Cuando David llega al campamento, Jonatán está temblando de miedo, al igual que todos los hombres. Pero hay una serie de eventos que suceden en la vida de Jonatán. Cuando David llega al campamento, lo encuentra ansioso. Cuando David dice: yo voy y voy a pelear contra él, Jonatán se siente con esperanza.
Cuando Jonatán mira que el gigante cae, se siente aliviado, descansó. Cuando David toma la cabeza del Goliat y la espada, Jonatán se siente libertado. Y cuando persiguen a los filisteos y saquean los campamentos, de repente Jonatán es enriquecido. Y después Jonatán se apega a su libertador, se hace devoto. Y dice la Biblia, 1 Reyes 18:1 dice: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Yo le voy a decir, mi amado oyente, ¿qué atrajo el corazón de Jonatán a David? Era un hombre de quien no sabía nada, aunque había oído de que él era el rey ungido, pero no lo conocía. Pero ahí miró a David, que arriesgó su vida para salvarlo. Y su amor por David, o el amor de David por el pueblo, engendró amor en Jonatán. Y sí, así nos dice la Biblia. Nosotros le amamos a él, pero él nos amó primero a nosotros. Primera de Juan 4:19. Ahora, en este día yo no te voy a decir que ames al Señor Jesucristo. Es más, no tengo la costumbre de pedirle a la gente que levante sus manos y que haga una oración del pecador y se entregue a Cristo. No te voy a pedir que te entregues a Cristo, o no te voy a obligar. Pero cuando tú descubras al libertador, que no vino a ver la batalla, sino que vino a entrar a la batalla por ti, para liberarte, para darte vida eterna. Y cuando tú comprendas eso, como nos ha pasado a nosotros, tú vas a amar al libertador. Y tú te vas a entregar, y vas a entregar todo lo que tienes, y tú vas a servirle con todo tu corazón. Eso es lo que sucedió con este hombre. Ahora, eso es lo que sucede con el cristiano, con el hombre que ha entendido la grande salvación a la que ha sido participante y que no la descuida. Ahora, dice aquí: aconteció que el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y yo puedo mirar al cielo y puedo ver un hombre perfecto sentado allá, y lo puedo mirar como mi libertador, y puedo amarlo, y puedo decir: ese hombre es mi libertador, mi alma lo ama, porque he entendido la grande salvación de la que él me rescató. Mi amado oyente, en esta tarde, ¿amas al Señor Jesucristo por lo que Él ha hecho por ti? ¿O alguien te obligó a amarlo? Porque desafortunadamente tenemos a personas que son obligadas a amar a Dios, pero a Dios no se le ama obligado. Jonatán amó a David porque miró a David como su libertador. Nosotros amamos al Señor Jesucristo porque Él nos ha liberado, nos ha salvado. Sencillamente Él puso su vida por la nuestra. Mire lo que dice enseguida: e hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Piensen esto, ya voy a concluir. Allí llegó David, estaba Saúl, Abner, Jonatán, estaban todos los dignatarios, y estaba todo el ejército de Israel después de la batalla. Y llega David con las pruebas de su victoria. Saúl se siente aliviado, pero él solamente miró a un niño, miró al enemigo derrotado. Él se sintió bien, él es el rey, van a hablar bien de mí en Israel, soy el rey, ganamos una gran batalla. Pero Jonatán está pensando otra cosa. Jonatán está viendo a su libertador. Sus sentimientos están desarrollados dentro de él, y hay amor engendrando amor. Y delante de Saúl, delante de Abner, delante del pueblo, viene Jonatán, se despoja de sus vestiduras, de lo que él tiene, de lo que él es. Y delante de los ojos de Saúl, el rey,
Jonatán iba a ser el siguiente rey, de acuerdo a los planes del hombre. Se despoja de todo eso y se lo da a David, como dando a entender: lo que soy y lo que tengo te pertenece. David, te pertenezco. Tú salvaste mi vida. De hoy en adelante me entrego a ti. De hoy en adelante soy tuyo. Tu amor ha ganado mi amor. Por ti me entrego. ¿Y qué es lo que le dice el hombre convertido, que ha entendido el plan de salvación? ¿Qué es lo que le dice al Señor Jesucristo? Es un lenguaje semejante. Le dice: Señor Jesús, soy todo tuyo. Gracias por salvarme. Gracias por perdonarme. Gracias por ganar esta batalla. Gracias, Señor, en espíritu, alma y cuerpo. Me entrego a ti, Señor, lo que soy, lo que tengo, por el resto de mi vida y por la eternidad, porque tú eres mi libertador, Señor. Y el Señor nos pregunta: ¿me amas? Y en esta tarde, ¿me amas? Y si tú amas al Señor, déjame decirte algo: va a comenzar la persecución, porque así sucede. Cuando Saúl miró que Jonatán hizo aquello de humillarse ante su libertador, a Saúl no le pareció. Menospreció a David y menospreció a Jonatán. Y déjame decirte: Satanás te va a perseguir, te va a menospreciar y va a buscar destruirte, desanimarte. Esa es la historia del alma del hombre redimido. Después Saúl quiso matar a David. 3 veces quiso encajarlo con la lanza. Y después de que David tuvo que huir, Saúl se vuelve en contra de su propio hijo, de Jonatán, y quiso también traspasarlo con una lanza. Ahora que el mundo ya no ve al Señor Jesucristo, el mundo se ha vuelto contra los seguidores del Señor Jesucristo, contra nosotros. El mundo no nos ama. Satanás no nos ama. Entiéndanlo, hermano. Los demonios no nos ama. El único que nos ama es Dios y nuestros propios hermanos. Pero así es el mundo, así es Satanás. Y para concluir dice: oiga las palabras de Jonatán. Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre y le dijo: no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Así es el Señor Jesucristo, mi amado oyente. Verso 5. Pues él tomó su vida en su mano. Oiga lo que hizo David. Él tomó su vida en su mano y mató al filisteo. Y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo vistes, Saúl, y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa? Quiero decirles que David tomó su vida en sus manos y se arriesgó, pero Cristo puso su vida. Él puso su vida. Dijo el Señor: nadie me la quita, yo la pongo por mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para tomarla. Mis amados oyentes, qué hermoso ejemplo para nosotros. Dice 1 Samuel 23:16, dice: entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Jores, y fortaleció su mano en Dios. Fortalécete, hermano, fortalécete, pronto vendrá el Señor. Y le dijo, Jonatán le dijo: no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel. Hermosas palabras, tiernas palabras de Jonatán. Dice: y yo seré segundo de ti. Lamentablemente no llegó a eso. Y aún Saúl mi padre así lo sabe. Y ambos hicieron pacto, David y Jonatán, delante de Jehová. Y David se quedó en Jores y Jonatán volvió a su casa. Triste, porque Jonatán hubiera podido quedarse con David.
Y a veces sucede así, que por causa de los lazos familiares, muchos jóvenes no se deciden por Cristo. Muchas esposas no se deciden por Cristo. Muchos hombres por los lazos familiares, porque heredaron una religión, porque así crecieron, no siguen a Cristo. Como Jonatán no se quedó con David y al tiempo fue muerto junto con su padre Saúl. Y es interesante porque cuando David habla de los valientes que le ayudaron en las batallas de su vida, no menciona a Jonatán, no lo menciona. Ojalá, mi amado oyente, hermano, que tú te mantengas amando al Señor, sirviéndole, obedeciendo, dependiendo de Él, y que cuando Él venga y escuches tu nombre, cuando Él venga por la iglesia, tú te levantes, sea de la tumba, sea que estés vivo, pero te encuentres con el Señor amándole. Bienaventurado el que cuando su Señor venga le halle así. Amado oyente, concluyo con estas palabras. Jonatán tuvo un buen comienzo, pero no terminó bien. No terminó bien. Y mi deseo es que así como nosotros comenzamos con fe, con confianza en el Señor, terminemos nuestra carrera. No te apartes del Señor, de su camino. Aunque te sientas en ocasiones que casi quieres rendirte, quieres tirar la toalla, quieres regresar a los placeres del mundo, no lo hagas, te lo suplico, no lo hagas. Mantente como Moisés, viendo al invisible. Considera las riquezas eternas que el Señor tiene preparadas para ti. Pero no lo hagas, no te rindas. Comenzaste bien, has venido hasta aquí bien. Yo tengo 35 años en el camino del Señor. Sé que mi vida está corta, que tengo pocos días en el camino del Señor antes de que la muerte me sorprenda. No sé, pero le he estado pidiendo al Señor: Señor, concédeme 10 años más para enseñar tu palabra. Amado oyente, Jonatán es un ejemplo del creyente. Termina bien tu carrera. Comenzaste bien, termina bien. No seas avergonzado. Tu libertador, el Señor Jesucristo, Él nos explica, nos dice: no temáis, manada pequeña. No temáis, yo he vencido al mundo. Mantente guardando tu vida en santidad, en oración, en ayuno, leyendo la palabra de Dios, amando a los hermanos, amando al Señor Jesucristo, sirviéndole en lo que tengas la capacidad de hacerlo. Y sigue adelante. Sigue adelante. Tú eres fiel. Sigue fiel. No desmaye tu corazón. En el nombre de Jesucristo son mis palabras de amor para ti. Oremos a Dios. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por el pueblo al cual nos has unido para fortalecernos los unos a los otros en el Señor. Que estas palabras sean de aliento, sean de fortaleza a tu pueblo. Bendice a tus hijos, Señor. Bendice a aquellos que están trabajando en tu obra arduamente, cansadamente. Bendícelos y guárdalos en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga. Hacen más que hablar de mí y dicen que no soy igual al hombre que una vez cantó canciones hace un tiempo atrás. No saben que hoy al regresar ya nada quiero recordar. En Cristo yo encontré la paz. Él me dio luz para mi oscuridad.
¿Por qué se ocupan tanto de mí? Yo quiero que me dejen vivir. Jesús puso sus ojos en mí. Por él hoy soy feliz. Las puertas del olvido cerré. Ese no es un lugar para mí. Fue Cristo el que me rescató. También vendrá por ti. Se ríen al hablar de mí, porque yo creo en mi Dios. Y dicen que ya enloquecí. No entienden que no es religión. No saben que orando con Él recibo yo su bendición. Hoy tengo paz, me sobra amor. Y puedo dar de mí yo lo mejor. ¿Por qué se ocupan tanto de mí? Yo quiero que me dejen vivir. Jesús puso sus ojos en mí. Por él hoy soy feliz. Las puertas del olvido cerré. Ese no es un lugar para mí. Fue Cristo el que me rescató. También vendrá por ti. Y no hace más que hablar de mí, porque yo creo en Jesús.